El camino del amor. Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Cómo conocer a Teresa? Cuando un cristiano busca a Jesucristo, tiene lugares privilegiados para encontrarle: la Eucaristía, el Evangelio, la oración. Pero también puede encontrar a Cristo vivo en los santos. A veces pasamos o vivimos al lado de personas santas sin darnos cuenta. Esto precisamente sucedió con Santa Teresa del Niño Jesús. La mayoría de las hermanas que vivían con ella no sospechaban que vivían al lado de una santa. Y es conocida la duda que manifestaba una de ellas al preguntarse qué se podría decir de ella el día de su muerte. No hay que esperar a que los santos sean canonizados. Es posible que vivamos cerca de ellos, pero están ocultos y se esconden ellos mismos para que su vida sea conocida solamente por Dios. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, nos dará luz para descubrirlos, pues tienen el estilo de Jesucristo, algo de su amor, humildad y sencillez. Aquel 30 de septiembre de 1897, nadie encontraba algo especial que decir sobre esta carmelita, tan parecida a las demás en la vida oculta de un oscuro monasterio de provincia. Pero ya en 1899, su tía Guérin decía a las sobrinas que iba a tener que abandonar Lisieux por causa de Teresa. Era imposible seguir viviendo allí por el gentío que llegaba de todas partes y que querían ver y preguntar a la familia Guérin sobre Teresa. ¿Por qué en tan breve tiempo una vida tan sencilla y oculta desató este huracán de gloria, en palabras de Pío XI, sobre la familia Martín? Para saberlo debemos poner en práctica lo que dice el Salmo: que el sabio observe estas cosas y comprenda el amor del Señor. Es lo que debemos hacer al intentar introducirnos en el interior de Teresa de Lisieux. La providencia no hace nada en vano. No es sin razón que Dios haya agraciado a Teresa del Niño Jesús con un poder de acción tan pasmoso sobre el mundo moderno. La misión doctrinal de Teresa fue la de recordar a los hombres el dogma de la paternidad divina y del amor misericordioso. La de enseñarles, mediante el camino de infancia espiritual, a elevarse hasta la más alta perfección evangélica por la práctica de las virtudes ordinarias. Fue una palabra viva, una palabra de Dios, puesto que Dios nos dice, y Teresa con él, que hay algo tanto o más grande que la acción o el poder del genio, como es la humildad, la fidelidad absoluta a los deberes del propio Estado, sea este el que fuere, la disponibilidad a todos los sacrificios, el confiado abandono en las manos de Dios y, por encima de todo, el amor, el verdadero amor de Dios. Estas son algunas de las palabras dirigidas por el Papa Pío XI en febrero de 1923. Y nos sigue diciendo que Teresa, milagro de virtudes, nos ha enseñado un camino de santidad accesible a todos. Y en la bula de canonización nos dice el mismo Papa: si este camino de infancia espiritual se generalizase, se realizaría la reforma de la sociedad humana. Son palabras que parecen dirigidas al momento actual en que vivimos. La Iglesia, al canonizar la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, ha canonizado su doctrina y ha impreso en su camino de la infancia espiritual el sello supremo de su verdad infalible. Tenemos la certeza de que, escuchando las enseñanzas de Teresa, seguimos la doctrina del Evangelio. Es cierto que no fue ella quien descubrió que Dios es nuestro Padre, que la santidad consiste en el amor y que Él basta. Ni siquiera fue quien inventó la infancia espiritual. Sin embargo, su genio creador, apoderándose de estos diversos elementos, supo trazar un camino completamente nuevo. Ella vivió la santidad pura y simple con todo el encanto y seducción de un alma moderna, humana y muy cercana a nosotros. Sobre todo, ella supo hacer la santidad accesible a todos. Al canonizar a Santa Teresa del Niño Jesús, la Iglesia ha subrayado especialmente que esta glorificación trascendía la persona de Teresa y que por ella Dios proponía a los hombres de nuestro tiempo
un modelo de santidad imitable, tanto para los seglares como para los religiosos, enseñándoles a todos el medio de santificarse en cualquier condición. Es Teresa misma quien escribía en julio de 1897, cuando le quedaba muy poco tiempo de vida: «Siento que mi misión va a empezar, en mi misión de hacer amar a Dios como le amo y de mostrar mi camino a las almas. Quiero enseñarles los pequeños medios que también me han ido. Decirles que acá abajo no tenemos que hacer más que una cosa: echar a Jesús las flores de los pequeños sacrificios». Este es el sentido de este nuevo camino. En realidad, la infancia espiritual es la misma presentación del Evangelio eterno de Jesús. La misma santa nos ha dicho que, en comparación con los grandes santos, ella tiene las manos vacías de toda clase de realizaciones humanas, hasta de todo tipo de virtudes espectaculares. Sin embargo, ha hecho lo más importante: dejar que Dios modelara su vida interior sobre el ideal del Evangelio propuesto por Jesús. Toda su gloria y grandeza estriba en esa identificación de toda su persona con el Evangelio. Por eso su mensaje es perenne. Lo que ella dice y vive es el Evangelio, la buena nueva de la gracia, la salvación traída por Jesucristo y que se nos da no por nuestros méritos, sino exclusivamente por el amor invasor de Dios rico en misericordia. Teresa nos trae un mensaje de ricas energías y de hondas raíces bíblicas, pero para expresarlo usa un lenguaje familiar que puede parecer en algunos casos infantil. Pero esto no debe llevarnos a engaño. Ella tiene un temple heroico. Detrás de sus palabras sencillas se percibe un conocimiento profundo de la Escritura y una vida conforme al ideal propuesto por Jesucristo. En la homilía que el Papa Pío XI pronunció en la misa de canonización, declaró de una manera explícita que, además de sus méritos de santidad, Teresa podía ser considerada como la iniciadora de una nueva escuela de espiritualidad. El Papa pensaba en el camino de infancia espiritual que ya anteriormente había evocado con motivo de su beatificación, donde reconocía que, por orden de sus superioras, Teresa había escrito, para edificación de un gran número de almas, la historia de un alma con el fin de mostrar el camino que lleva a la plenitud del amor. En los santos, las más altas perspectivas se reducen siempre a elementos simples pero decisivos. En la espiritualidad de Santa Teresa, estos elementos se pueden reducir a unos cuantos temas fundamentales que actuaron sobre los actos más insignificantes de su vida. En general, podríamos destacar los siguientes: pequeñez, amor, confianza y abandono, fidelidad absoluta y afable. Y todo esto realizado en el ambiente de la existencia más ordinaria, sin jamás pretender deslumbrar, sino que lo vive con la espontaneidad y sencillez de un niño. Y ya desde ahora podemos destacar en ella la pequeñez y sencillez y el amor. En la vida de Teresa todo es sencillo. Se levanta hasta la más alta cumbre de la perfección cristiana, siguiendo el curso de los acontecimientos, sin acciones extraordinarias, sin atraer las miradas, pasando desapercibida durante sus cortos 24 años que Dios le concedió para realizar su ascensión hacia Él. Durante su vida, nadie la señaló como una santa canonizable. Su heroica fidelidad se mantuvo siempre en el marco de la vida más ordinaria. Si quisiéramos decir en pocas palabras lo que caracteriza la santidad de Teresa, podríamos decir que encarna en la Iglesia el heroísmo de la pequeñez. Pertenece a esa categoría de santos, a la vez admirables e imitables, que está a nuestro alcance. Esto no disminuye su verdadera trascendencia, porque la infinita pequeñez no es menos sorprendente que la infinita grandeza, y no es menos reveladora de la omnipotencia divina. Es la misma santa la que desde las primeras páginas de la historia de un alma nos hace una observación parecida cuando afirma que el amor de nuestro Señor igualmente se revela en el alma más sencilla que en el alma más sublime.
Ella entendió por intuición todo el poder glorificador que en el mundo de las almas ha de subir hasta Dios a partir de lo infinitamente pequeño. Siempre se clasifica entre estas almas sencillas, y su misión será suscitar en el mundo una multitud de otras pequeñas almas que a su manera, y lo mismo que las almas grandes, trabajarán por la gloria de Dios. Pío XI decía, refiriéndose a Teresa del Niño Jesús: el mismo Dios que suscitó a aquellos gigantes de santidad y de apostolado, tales como los santos apóstoles Pedro y Pablo, San Atanasio, San Crisóstomo, San Ambrosio y San Carlos Borromeo, el mismo Dios se ha revelado en este momento a nosotros como aquel cuyo amor infinito ha modelado secretamente en una miniatura de santidad finamente trabajada esta humilde y pequeñísima niña. Y es el amor de Dios el que se revela en esta alma sencilla que desea amar y hacer amar al amor, como dice ella misma en el acto de ofrenda. Oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar. Teresa ha creído en el amor y se ha confiado a él sin reservas y con una confianza absoluta. Para Teresa, el amor es primero la misericordia, que se manifiesta en esa locura del amor del Padre que busca al Hijo pródigo porque está enfermo, porque ha pecado. Teresa ha comprendido lo que dice San Juan, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó el primero. San Juan 4:10. Es este un versículo central del Nuevo Testamento que explica el amor trinitario y la encarnación del Verbo. El secreto de Teresa consiste en que descubre el amor misericordioso. Cuando leemos sus escritos, nos quedamos sorprendidos al comprobar a qué cima de amor ha llegado. Pero es posible que no nos detengamos en comprender a qué profundidad de miseria ha descendido para poder elevarse a esta altura de amor. Conoció la doctrina de San Juan de la Cruz y fue fiel discípula de tan buen maestro. Por eso realizó en su vida lo que él dice: bajé tan bajo, que fui tan alto, tan alto. Desde la profundidad de su miseria se lanza a las alturas del amor misericordioso. Teresa se sabe tan pobre y débil como nosotros, pero siente una fuerza que no viene de ella misma, sino del amor misericordioso, del espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones y que también se une a nosotros. El descubrimiento que Teresa hizo del amor misericordioso provoca en ella, en forma espontánea, la plena confianza y el total abandono. Pero para comprender bien cuánta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, hay que comprender también hasta qué punto tenía necesidad de curación, de que fuese Dios mismo el que la sanase y previniese del mal. Y constató que lo que ella no había conseguido alcanzar en varios años, Jesús lo realizó en un instante, según nos dice ella misma. Sentí que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa. Es el preludio de la última invasión del amor misericordioso después del acto de ofrenda el 9 de junio de 1895. Oh, desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y rodea. Me parece que ese amor misericordioso me renueva cada instante, purifica mi alma y no deja en ella huella alguna de pecado. Teresa, al decirnos que Dios es un Dios lleno de misericordia, nos coloca en el corazón mismo de la revelación, de la Biblia. A quienes padecen de falta de confianza, Teresa les invita a que vayan a la fuente que es gratuita, la del amor misericordioso. Este es el modelo de santidad que la Iglesia propone a los hombres de nuestro tiempo. La audacia de la fe en el amor misericordioso y el heroísmo de la pequeñez, que no es más que el retorno al espíritu del Evangelio, a aquella fidelidad en las cosas pequeñas tan recomendada por Jesús. La verdad es que la vida de Teresa es la aventura de todo cristiano. Cada uno, después de haberse esforzado, con mayor o menor ilusión, por conquistar el amor, poniendo en práctica sus propios medios y esfuerzos, tiene que pasar por la impotencia que purifica y termina por abandonarse en las manos del Padre. Para introducirnos en la vida y camino de infancia espiritual
que Santa Teresa del Niño Jesús nos enseña. Nos ayudará mucho comenzar con una oración de súplica, que partiendo de nuestra miseria y pequeñez, conmueva al Padre rico en misericordia, que derramará su amor sobre nosotros y sobre todos los hombres. Las almas sencillas adivinan el valor del mensaje de Teresa. Presienten que su doctrina, haciendo accesible la santidad a toda clase de personas, es de las más oportunas para quien desea de verdad seguir a Cristo. Pero para llegar a comprender a esta santa, es necesario tener un alma buena y sencilla. Teresa, antes de morir, tuvo la certeza de que su temprana muerte no sería un retiro anticipado, sino volvería a la tierra porque no moría, sino que entraba en la vida. Fue consciente de su misión en la tierra después de su muerte. Después de sufrir una nueva hemoptisis, dice: presiento que voy a entrar en el descanso, pero presiento sobre todo que mi misión va a empezar. Mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de dar a las almas mi caminito. Si Dios escucha mis deseos, pasaré el cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar el cielo haciendo bien en la tierra. Esto no es imposible, pues desde el seno mismo de la visión beatífica, los ángeles velan por nosotros. Teresa, al decir esto, no expresa un sueño, sino la realidad que le hace adivinar que Dios es todopoderoso, que nada le es imposible. Y además, está segura que no habiéndole negado nada en la tierra, no le negará nada en el cielo. Teresa prometió que no permanecería inactiva en el cielo. Bajaré. Pronto habré dado la vuelta al mundo. Y lo cumplió. Y sigue presente entre todos los que acuden a ella. Desde el cielo no cesa de hacer caer sobre la tierra, como una lluvia de rosas, sus innumerables beneficios. Teresa es una gran intercesora en el corazón de Dios. Ella misma nos dice con su confianza característica: Dios hará en el cielo todo lo que yo quiera, porque yo no he hecho nunca mi voluntad en la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús se hace presente a cuantos acuden a ella, realizando los más inesperados prodigios en favor de toda clase de gente. Atiende las necesidades del cuerpo y del alma. Colma con sus bondades a todos, intercediendo de una manera especial por los misioneros, de los que fue declarada patrona universal. Para conocer a Santa Teresa de Lisieux, no hay mejor camino que leer lo que ella misma nos dice a través de sus escritos y lo que dijeron las personas que convivieron con ella. Así podemos penetrar en su interior, conocer su vida y a través de su ejemplo y palabra, recibir hoy el mensaje evangélico que nos transmite. Cuando Teresa recibe el deseo de su hermana Paulina de que escriba la historia de su alma, siente una cierta resistencia y al mismo tiempo temor. Tiene miedo de ponerse ella en el centro de la narración, ocuparse de sí misma, ser la protagonista. Y ella tiene una conciencia muy clara que el centro de su vida y de la vida de todo hombre es Dios. Él es el protagonista. El hombre encuentra su propia grandeza reconociendo la propia pequeñez y volviéndose únicamente a Dios como el centro de toda su existencia. A ti, madre mía, vengo a confiar la historia de mi alma. El día en que me pediste que lo hiciera, creí que mi corazón iría a disiparse ocupándolo de sí mismo, pero luego Jesús me dio a entender que obedeciendo sencillamente le agradaría. A través de lo que ella misma nos dice, vemos cómo Teresa interioriza el deseo de su hermana Paulina. Y es en la oración donde Jesús le hará sentir cuánto le agrada que obedezca sencillamente. Teresa lo que busca es la voluntad de Dios, que en este momento le viene de fuera. Dios toma como mediación a Paulina, pero esa voluntad de Dios está siempre inscrita en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro propio corazón, cuando la buscamos limpiamente, sin dejarnos llevar por ningún afecto desordenado, en expresión de San Ignacio. Teresa ora, y en la oración siente que obedeciendo a su hermana, agrada a Dios. Desde las primeras líneas
pone de manifiesto que la historia de su alma se puede sintetizar en cantar las misericordias del Señor, como ella misma nos dice. No voy a hacer otra cosa sino comenzar a cantar lo que he de repetir eternamente, las misericordias del Señor. Para Teresa, el punto de partida de su narración no es ella, sino Dios, su santidad y sobre todo su amor misericordioso. Sabe muy bien que su vocación en la tierra y en el cielo será repetir eternamente las misericordias del Señor, y por eso cuando dice que desea pasar su cielo haciendo bien en la tierra, lo que quiere es ayudar a los hombres a confiar únicamente en la misericordia de Dios, en su ternura y amor. Con frecuencia se percibe en el hombre cierta dificultad por confiarse plenamente a la misericordia del Señor. Para lograrlo, en un ambiente de oración y silencio hay que dejar actuar a esta presencia amorosa de Dios en nosotros y dejarnos guiar de la mano de nuestro Padre hasta el umbral mismo del misterio, para captar, como lo escribe Teresa, el rostro de misericordia de Dios, y al mismo tiempo, como ella, descubrir nuestro propio rostro, nuestro propio yo en relación con Dios. Y es que no es posible descubrir la misericordia y amor de Dios si no se tiene un claro conocimiento de la propia miseria, pequeñez y pobreza, y de la necesidad que tenemos de ser salvados por Dios. Apenas termina Teresa de decirnos que únicamente quiere cantar las misericordias del Señor sin ocuparse de ella misma, indica cómo quiere escribir esas páginas, en un clima de oración. Y es en este mismo clima de oración como nosotros debemos leer sus escritos si queremos penetrar en su pensamiento. Antes de tomar la pluma, me he arrodillado a los pies de la imagen de María, de esta estatua que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia. Le he suplicado que guíe mi mano, para que no trace yo ni una sola línea que no sea de su agrado. Con esta oración y con esta docilidad al Espíritu Santo, Teresa escribe no para ser leída, sino para orar cantando las misericordias del Señor. No es, pues, mi vida propiamente dicha lo que voy a escribir, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Me encuentro en una época de mi existencia en que puedo echar una mirada sobre el pasado. Mi alma se ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que se realizan en mí las palabras del Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por eso, Madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Al echar una mirada sobre su vida, Teresa reconoce que Dios la ha llevado siempre con dulzura. Y esta misericordia de Dios la descubre en Jesucristo, en lo que Él nos dice, y ella aprende meditando el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bajo la iluminación del Espíritu Santo, comprenderá que Jesucristo se revela con un rostro lleno de misericordia. Jesús ha venido a la tierra para revelar a los que están alejados por el pecado la ternura de Dios. No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos. Y después a aprender lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, para entrar en el misterio de Dios, hemos de pedirle: muéstranos, Señor, tu verdadero rostro de misericordia, y seremos salvos. Teresa es consciente de que Dios le ha colmado de muchos dones. Su actitud
no es apropiárselos, sino que su respuesta es de amor agradecido. La humildad no consiste en negar lo que se ha recibido de Dios. El verdadero humilde de corazón tiene conciencia de haber recibido mucho de Dios, pero los dones recibidos le dejan fascinado por Él. No se detiene sobre sí mismo, se despega de su yo y se lanza a Dios, de quien procede todo don. Teresa, al narrar los beneficios que Dios le ha concedido, se expresa así: creo que si una florecilla pudiera hablar, contaría con sencillez lo que Dios ha hecho por ella, sin pretender ocultar sus dones. No diría, so pretexto de falsa humildad, que carece de gracia y de aroma, que el sol le ha robado su brillo y que las tormentas le han tronchado su tallo, cuando está íntimamente convencida de lo contrario. La flor que va a contar su historia se complace en hacer públicas las delicadezas enteramente gratuitas de Jesús. Reconoce que nada había en ella capaz de atraer sobre sí sus divinas miradas, y que sólo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Teresa proclama, como la Virgen, que sólo Dios es importante, que sus dones son gratuitos, y que la única actitud que debe tener el hombre es cantar las maravillas que Dios obra en él. Los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, Luis Martin y Celia Guerin. Su padre, Luis Martin, nace en Burdeos en 1823. Según la tradición familiar, es educado en los campamentos militares, pero luego elige el oficio de relojero. Siente deseos de consagrarse a Dios y decide hacerse religioso en el monasterio del Gran San Bernardo. Fue rechazado por no conocer el latín. Termina instalándose en Alençon, en casa de sus padres, donde estos tienen una tienda de relojería y joyería. Su vida es tranquila, dedicada al trabajo. Había comenzado a estudiar latín con el deseo de poder ingresar en la vida religiosa, estudios que tendrá que interrumpir. Pero su fe se mantiene viva y comprometida. Aún a costa de perder buenas ventas, nunca abre la tienda los domingos. Participa en la misa varios días en la semana y no se avergüenza de profesar su fe cristiana. Su elegancia y porte afable no deja indiferentes a las jóvenes de Alençon. En esta misma ciudad vive Celia Guerin, nacida en 1831. Era una muchacha inteligente y muy trabajadora. También ella soñó con hacerse religiosa, pero la superiora del Hospital General de Alençon, donde ella deseaba ingresar, le dijo con toda claridad que su vocación no era esa. Celia entonces se dedica por entero al punto de Alençon y llega a ser tan hábil que a los 20 años abre por su cuenta un taller, teniendo a su cargo un grupo de jóvenes que trabajaban para su taller. Entre su primer encuentro con Luis Martin y su boda transcurrieron unos meses. El día 13 de julio de 1858 se celebra el matrimonio en la iglesia de Notre-Dame en Alençon. La señora Martin fue, en medio de su familia, un perfecto modelo de esposa y de madre. Llevó al hogar las cualidades de orden y trabajo, una gracia exquisita y sobre todo un gran deseo de santidad. Fue una madre admirable. Una abundante correspondencia nos revela de día en día sus goces y sus angustias maternales, sus proyectos, sus sueños y deseos para el futuro. Su alma se refleja en ellas. Al leer estas páginas tan familiares de un gran contenido cristiano, se ve cómo los padres, y especialmente la madre, influye en la educación de los hijos. Es en este hogar de los señores Martin en donde dará comienzo la historia de un alma. Teresa sacó del ejemplo y del recuerdo de su madre algunas de las disposiciones fundamentales de su alma. Una confianza absoluta en la providencia y el desasimiento de todo lo que no es eterno. Y es en la historia de un alma donde encontramos los rasgos más destacados de la fisonomía moral y espiritual del señor Martin. Su espíritu de fe, por encima de toda prueba. Su generosidad heroica en dar todas sus hijas a Dios. La ternura y delicadeza de su corazón de padre para su reinecita. Su final, humillado y sublime. El recuerdo de su padre ayudará a Teresa a comprender y gustar el misterio de la paternidad divina, clave en todas sus relaciones con Dios.
El matrimonio tuvo 9 hijos, 7 niñas y 2 niños. Pero entre 1859 y 1870, los nacimientos y las muertes se alternan a un ritmo acelerado. En 3 años y medio, la familia Martin pierde 2 niños y una niña pequeños y otra niña ya de 5 años. La señora Martin espera a la que es consciente que será su última hija, y no sintiéndose bien de salud, le pide al Señor le conceda la gracia de criar y cuidar a Teresita. Su medio familiar fue para Teresa una verdadera escuela de perfección cristiana. Unos padres de profunda fe vivida en lo cotidiano. Unas hermanas destinadas todas a consagrarse a Dios en la vida religiosa, velaron sobre ella con especial cariño. En esta atmósfera excepcional, Teresa se moldea espontáneamente bajo la dirección de sus padres y siguiendo el ejemplo de sus hermanas. Nosotros hoy, a través de su vida y doctrina, queremos seguir sus pasos para llegar por el camino del Evangelio a descubrir el amor de todo un Dios que se nos manifiesta en Jesucristo. Para alcanzarlo, acudimos a ella con la seguridad de tener una intercesora ante el Padre, rico en misericordia.